Ya acá tenemos un ejercicio de la ley de Hooke que consiste en, tenemos un resorte que está anclado, ¿cierto?, a un muro y que se le cuelgan 2 kilos, una masa de 2 kilos. La pregunta es la siguiente. Si la constante elástica K es 150 newton metros, la aceleración de gravedad es 9,8 metros por segundo cuadrado, ¿cierto? Estos son los datos de entrada del ejercicio 1. La consulta es, ¿qué fuerza necesito para que aplicándole esa fuerza con estos datos el resorte tenga un estiramiento y de qué medida va a ser ese estiramiento? Y para eso lo que tenemos que hacer es transformar la masa que nos entregaron en peso. El peso es una fuerza. Por lo tanto, el peso está determinado por la fórmula de masa por aceleración, y en este caso la aceleración que nos dieron es la aceleración de gravedad. Reemplazamos esa masa para transformarlo a peso, y el peso es una fuerza, y aplicar directamente la fórmula que tenemos: fuerza constante elástica por, ¿cierto?, la variación de estiramiento del resorte, que en este caso es vertical. Lo único que cambiaría acá. Y empezamos a hacer el ejercicio. Lo primero es transformar esa masa en peso. El peso es una fuerza, volvemos a repetir. Hacemos la multiplicación, 2 por 9,8, eso es 19,6, y kilogramos por masa dividido en segundo cuadrado, eso se transforma en newton. Entonces tenemos un peso de 19,6 newton, que es la fuerza. Ahora reemplazamos en nuestra fórmula. ¿La fuerza cuánto es? 19,6. Constante elástica 150 newton metro por la variación, ¿cierto?, del estiramiento del resorte. Dividimos estas cantidades, como estamos multiplicando, lo pasamos dividiendo. Esto que está acá, esta fracción, esta masa que está acá en el denominador, pasa hacia arriba multiplicando. Entonces ahora el ejercicio que estamos haciendo, ¿cierto? Los que hay 19,6 dividido en 150, newton por metro dividido en newton, se cancelan las unidades de newton y nos queda ahora 0,36, ¿cierto? Esto que está acá. Esto equivale a 13,6 centímetros. Ya ese fue el estiramiento, no milímetros. Ya esto está, ahí está. Entonces el alargamiento en este caso son 13,6 centímetros o 0,136 metros, con esos datos que nos entregaron. Y ahí estaría el ejercicio completo. Ahora el ejercicio que tenemos acá, que corresponde al ejercicio número 2, dice determinar la variación del resorte en su alargamiento si nuestra constante son 30 Nm, la fuerza que se le aplicó fueron 6 Newton y lo que se estiró originalmente eran 10 centímetros. Y nosotros tenemos que la variación en su estiramiento es lo mismo que delta X, lo que se estira al final. Vamos a colocar tal como se debe colocar. El estiramiento final menos el estiramiento inicial. Entonces nos están pidiendo ese dato porque este ya lo entregan, que es lo que tenemos, acá en la solución. Reemplazamos fuerza 6 newton, constante elástica 30, delta X, que corresponde a esto que está acá. Entonces nos están preguntando por el alargamiento final, ¿cierto? Y tenemos el alargamiento final menos el alargamiento inicial, que nos dicen 10 centímetros. Esto hay que transformarlo
Estos 10 centímetros que están acá hay que transformarlo a metros porque se trabaja con metros, 0,10 metros. Y ahora que tenemos todos estos datos, reemplazamos estos valores. Ahí está la fuerza, constante elástica, este dato el que andamos buscando, menos el dato que nos entrega. Ahora pasamos al desarrollo. Como estaba multiplicando todo esto, lo pasamos dividiendo. Esto pasa hacia arriba y nos quedan acá Newton por metro en la parte superior. Newton por metro en la parte superior. 6 dividido en 30. Esto que era negativo, lo pasamos hacia el otro lado con signo contrario. Y nos queda la variable que nos están pidiendo en un costado y absolutamente despejada. 6 dividido en 30 es 1,5. Se cancelan las unidades de Newton y nos queda metros. Entonces esto nos queda 0,2 más 0,10 nos daría 0,30. Eso es el estiramiento final que se nos estaban solicitando. Eso era el elemento que nos estaban pidiendo. ¿Ya? Entonces, desde el punto de vista de lo que nosotros estábamos viendo, ¿cierto? Teníamos originalmente un resorte con un estiramiento inicial y después con un estiramiento final, ¿cierto? Ahí estarían, ¿cierto? Y todo esto completo es la variación, ¿cierto? Que va a corresponder a la resta, ¿cierto? A donde quedó finalmente, menos a donde estaba inicialmente, y eso nos da la variación del alargamiento. En este caso, ¿cierto? La variación del alargamiento a la final eran 0,30 metros, y esto es lo mismo que 30 centímetros. Entonces también nosotros podríamos decir, mire, en la primera posición, el resorte o se estiró o se le aplicó una fuerza y tenía una longitud de 15 centímetros. Luego, después el mismo resorte se le aplican, en este caso, 6 newton de fuerza y llegó hasta la posición 30 centímetros. Entonces nosotros podríamos determinar este punto que está acá, que viene siendo a XF, ¿cierto? Lo que había antes, 30, menos lo que había inicial, y podríamos determinar que el tramo, ¿cierto? Eran 15 centímetros. Si nos hubiesen pedido la diferencia, pero no estaban pidiendo el alargamiento final completo, no parcial. Ahora, dice acá, si el resorte tiene una constante elástica de 200 newton metros, ¿qué fuerza se le aplicó al resorte para que su variación de estiramiento sea 10 centímetros? Esa es la pregunta que nos están haciendo. Y colocamos acá, fuerza es igual a constante elástica por delta X. La fuerza, ¿cierto? No lo sabemos. El estiramiento, sí, 200 newton metros por delta X que nos entregaron. Esta unidad se cancela y nos queda 200 por 0,10. Nos quedaría que la fuerza que se le aplicó a ese resorte fueron 20 newton. Con esa fuerza se estiró el resorte 10 centímetros o 0,10 metros. Ahora, en el ejercicio número 4 que tenemos acá, dice, si un resorte tiene una longitud de 15 centímetros, si a este resorte se le cuelga una masa de 2 kilogramos, el resorte, a raíz de que se le cuelga una masa de 2 kilogramos, se estira 19 centímetros. Calcular su constante elástica. Y los datos que nos entregan son los siguientes. La aceleración de gravedad es igual a la aceleración, es 9,8 metros partido por segundo cuadrado. Entonces,
esta masa hay que transformarla a fuerza y la fuerza es un peso. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer es esa masa transformarla a unidad de fuerza, que corresponde a un peso. Y la fuerza es masa por aceleración. La masa 2 kilos, la aceleración 9,8 metros por segundo cuadrado. Y sabemos que kilogramo por metro dividido en segundo cuadrado se transforma en newton. Entonces hacemos la multiplicación y determinamos que el peso correspondiente a 2 kilos son 19,6 newton de fuerza. Y reemplazamos ahora. La fuerza, 19,6 newton, que es un peso, es igual a la constante, que no sabemos, la variación final, 0,19 metros, menos la variación inicial que nos habían entregado, 0,15 metros o 19 centímetros y 15 centímetros. Hacemos las restas y nos queda 0,04. Esto también se puede leer como 4 centímetros. Andamos buscando la constante. Esto pasa hacia abajo. 19,6, ¿cierto? Dividido esto nos daría 490 newton metros. Esa es la constante elástica que permitió que este resorte, que estaba en 15 centímetros originalmente, se pudiera estirar al aplicarle una fuerza de 19,6 newton, ¿cierto? Y poder determinar esa constante elástica. Ahora vamos a ver ejercicios de equilibrio isostático, ¿cierto? En la estructura. Y para que una estructura esté en equilibrio, la sumatoria de las fuerzas que influyen sobre cualquier estructura, la sumatoria de todas las fuerzas que estuviesen en el eje horizontal o eje X deben ser cero. Y para eso hay una convención de que si las fuerzas vienen de izquierda a derecha, se van a considerar positivos. También, otra condición es que la sumatoria de las fuerzas que están en el eje vertical o eje Y deben ser cero. Y para eso vamos a considerar las positivas cuando vienen de abajo hacia arriba, cuando van subiendo las vamos a considerar positivas. Y la otra condición es que todas las sumas de momento deben ser cero, pero cuando exista un momento que es una rotación, si el momento es antihorario la vamos a considerar positivo. Y estas son las tres condiciones que tiene, ¿cierto?, una estructura para estar en equilibrio isostático, porque además con estas condiciones se va a cumplir que la velocidad es constante y la aceleración es igual a cero. Entonces estas condiciones me están indicando que la estructura está en equilibrio isostático. Y además tengo tres ecuaciones o tres herramientas que me van a permitir determinar variables que se generan en los apoyos. Cada apoyo que esté soportando la estructura, en este caso una viga, dependiendo del apoyo, va a generar una reacción en el apoyo que va a permitir, ¿cierto?, que nos va a generar el cálculo de aquellas reacciones. Cuando tenemos un apoyo como el que está en el punto B, acá, este es un apoyo de pasador o fijo, por lo tanto la reacción que va a tener este apoyo es una reacción en el eje BI, por lo tanto va a impedir que la estructura tenga ¿cierto?, un desplazamiento en el eje vertical. Va a generar también una reacción en el eje vertical, por lo tanto no se va a mover esta estructura a ninguno de los dos ejes, pero sí este tipo de apoyo no impide que esto pudiera tener una rotación, ya sea antihorario o horario. Y el otro apoyo es un apoyo de patín o rodillo. Este también impide que se genere una reacción, ¿cierto?, que haya movimiento en el eje Y, pero permite cierto desplazamiento, algún tipo de desplazamiento en el eje vertical, en el eje horizontal, perdón, y tampoco va a impedir que tenga alguna rotación. Si este apoyo está afirmado en una muralla, ¿cierto?, la reacción que va a tener va a ser en el eje AX. Si este apoyo que está acá lo tenemos apoyado
afirmado, ¿cierto? En este sentido, así, como este es un apoyo de rodillo, la reacción que va a tener la podemos contemplar en este sentido. Si este punto fuera A, tendría una reacción AX, o también la podríamos interpretar de esta forma también. Cualquiera de las dos, ¿cierto? Es válida. Si la ponemos en este sentido, significa que esto es positivo. Si la ponemos en el sentido que va de derecha a izquierda, vamos a colocar en el diagrama cuerpo libre, la vamos a colocar como negativa. Cualquiera de las dos me va a servir. Si después que hacemos los cálculos en el diagrama de cuerpo libre, como resultado, por ejemplo, me dice que la fuerza AX fuera menos 7, significa que si yo la puse en este sentido y me da menos 7, la tengo que cambiar ahí. Si yo partí con el concepto de que la fuerza va de izquierda a derecha y me da un positivo, no le cambio el sentido. Si el resultado me da un número negativo, le voy a tener que cambiar el sentido porque no era el que tenía. ¿Ya? Ese es todo los elementos. Y ahora vamos a desarrollar este ejercicio que tenemos acá, que es el primero. Y para eso lo primero que vamos a determinar deben ser las componentes de la fuerza que está, ¿cierto?, sobre la estructura, pero que está afectando en forma inclinada con el ángulo de 20 grados. Entonces tenemos que determinar estos elementos que están acá, las reacciones de los dos apoyos. Estos generan dos apoyos y estas generan solamente este apoyo genera una reacción. Por lo tanto, tenemos tres incógnitas y tenemos tres ecuaciones. Entonces, con estas tres ecuaciones nosotros podemos determinar estas tres incógnitas. Si hubiese otra incógnita, ya no podríamos usar este método, ¿ya? Por eso que con estas tres ecuaciones podemos encontrar estas variables. Y ahora lo que hay que hacer es esta fuerza, que es una fuerza que está inclinada, tenemos que determinar sus componentes o sus catetos, ¿cierto? En este sentido, ahí va a ser en I porque viene de arriba hacia abajo y este viene, ¿cierto?, de derecha a izquierda. Ahí está. Entonces ahora esa fuerza que está aplicándose en diagonal a la estructura, tenemos que determinar sus componentes en la vertical y en la horizontal para poder trabajarla en el diagrama de cuerpo libre. Y para eso procedemos a determinar, ¿cierto?, cuánto vale Y y cuánto vale X. La condición es que para aplicar esta fórmula directo, este ángulo, que nosotros le llamamos arbitrariamente ángulo alfa, tiene que ser el ángulo que se está generando con la horizontal, y que esté subtendida, ¿cierto?, con la fuerza. Este ángulo tiene que tener esos elementos. Tiene que tiene que empezar a partir de la fuerza y llegar hasta donde está la horizontal. Si tenemos ese ángulo, aplicamos directamente esta fórmula. En este caso, alfa vale 20 grados porque la tenemos en la horizontal y llega justo hasta donde está la fuerza. Entonces, si nosotros hablamos de esto, si la fuerza va ahí, en este sentido, el ángulo que a nosotros nos sirve es este, el que empieza en la fuerza y el que termina en el eje horizontal, o el que empieza en el eje horizontal y termina en la fuerza. Esta es la fuerza. Ya, si tenemos este ángulo, aplicamos directamente la fórmula que tenemos acá. Y para eso reemplazamos. ¿Cuánto vale la fuerza? 0,5. Coseno y alfa vale 20 grados. Como las unidades son todas Newton, entonces estas unidades que están acá todas deben ser Newton y Newton. Las vamos a considerar positivas y después con el diagrama de cuerpo libre las colocamos según el sentido que van a tener. ¿Ya? Y ahí están las unidades. Ahora procedemos a desarrollar el ejercicio para determinar aquellas variables que tenemos acá. La primera, sumatoria de la fuerza en el eje X. Siempre y cuando vengan de izquierda a derecha, deben ser positivas. De izquierda a derecha, un newton, más Bx, menos X, menos porque viene de derecha a izquierda, debe ser 0. Y ahora reemplazamos este valor
Y nos queda 1 newton más Bx menos 0,47 newton, eso es lo que valía X, igual 0. Hacemos las restas correspondientes y determinamos que Bx, ¿cierto? Bx vale menos 0,53 newton, menos 0,53 newton. Y como dijimos, como nos dio negativo, Bx, como nos dio negativo el resultado, significa que ese sentido, el sentido nos da la flecha nos da el sentido. Si nosotros tenemos una fuerza, esta flecha que está acá se le llama sentido. El ángulo es la dirección. Entonces nosotros me está dando matemáticamente un número negativo. Significa que el sentido de la fuerza era al revés, de derecha a izquierda. Entonces yo lo que debería hacer después, cuando entregue mis cálculos, colocar realmente cómo va la fuerza así, porque me dio negativo. Ahí está. Como dio negativo, hay que cambiar el sentido. Ahora hacemos la sumatoria de la fuerza en I, debe ser 0. Y colocamos todo lo que esté subiendo, BI menos la, la componente en I que va bajando, menos 3 newton que va bajando, más I que va subiendo. Reemplazamos este valor con el dato que era 0,17 newton, hacemos la suma y resta, y nos queda que la fuerza BI más AI deben darme 3,17 newton, que es la ecuación 1, ¿ya? Porque es todo lo que va subiendo y todo lo que va bajando. Ahora, ¿cierto? Que tenemos esta situación que tenemos acá, esto que está acá, vamos a agrandar un poquitito esto, ahí está. Ya, esta situación que tenemos acá, entonces estábamos viendo la ecuación. BI más AI es la suma, ¿cierto? Y todo lo que va bajando es I, y también va bajando 3 newton, que es lo que teníamos en la ecuación, ¿ya? Las fuerzas que iban bajando serían la menos I y 3 newton, y lo que va subiendo, la fuerza en AI y la fuerza BI, ¿ya? Ahí están. Ahora vamos a hacer sumatoria de momento en el apoyo que tiene más incógnitas. En este caso, el apoyo va a ser sumatoria de momento, ¿a dónde? En el punto B, porque es el punto que tiene más incógnitas. Y como estas fuerzas pasan por el mismo punto de rotación, su distancia al punto de rotación es cero, por lo tanto no van a hacerme momento, no lo van a hacer rotar, y por lo tanto voy a aplicar acá para poder determinar esta variable. Y digo, a ver, ¿qué fuerza me está haciendo momento? La fuerza I. Como la fuerza I que estoy analizando es vertical, me preocupo cuál es la distancia horizontal al punto de rotación. 2. Y esta fuerza que está acá me va a hacer una rotación negativa. Entonces coloco menos I por 2 metros, que es la distancia en la horizontal. ¿Qué otra fuerza me estaría haciendo girar el punto B? 3 newton. 3 newton también me va a hacer girar en torno horario, también va a ser negativa. Entonces yo digo, como la fuerza que estoy analizando es vertical, ¿qué distancia horizontal tengo el punto de rotación? 4 más 2, 6 metros. Entonces va a ser menos 3 por 6 metros. Ahora tengo otra fuerza, la fuerza ahí. Esta fuerza debiese hacerme momento o rotación en el sentido horario. Y como es una fuerza vertical, ¿a qué distancia horizontal está el punto B? 4 más 1, 5, más 2, 7. Ahí está, 7. Hacemos los cálculos, ¿cierto? Como corresponde, con calculadora, con el celular. Y nos queda que la fuerza ahí es 0,07 newton, ¿ya? Porque acá y vale 0,17 por 2, 3 por 6, 18, y 7 acá. Y hacemos las multiplicaciones. Esto lo vamos sumando, ¿cierto? Porque están para acá. La dividimos por 7 y nos queda este valor.
Ahora este valor lo vamos a reemplazar en la ecuación que habíamos sacado. Ahí está la ecuación. BI no sabemos, ahí lo tenemos acá y debe ser igual a 3.17. Esto lo pasamos restando y tenemos que BI, BI vale 3.1 newton. Y con eso sabemos al tiro las ecuaciones las fuerzas que están en los apoyos. Ahora nos vamos al ejercicio número 6. El ejercicio número 6 tiene la misma situación del ejercicio anterior. Tenemos que determinar esa variable, y tiene una sola variable porque es un apoyo, es un apoyo de rodillo y tiene solamente una reacción, ¿cierto? Que es perpendicular al punto de apoyo. Y este está acá, ¿cierto? Este es un apoyo fijo, va a tener dos reacciones en el eje X y en el eje Y. Y además, nosotros debemos determinar esta fuerza que está golpeando a la estructura en forma diagonal, va a tener una componente en Y porque viene de arriba hacia abajo y una componente en X porque viene de izquierda a derecha en este sentido. Porque así en diagonal no las puedo trabajar con un diagrama de cuerpo libre. Y ahora sí estaríamos listos para empezar a determinar estas variables. Para eso lo primero que vamos a hacer es determinar las componentes de esta fuerza inclinada 2 toneladas. Y tenemos el tiro del ejercicio ya. Tenemos la fuerza, sí. Esta que está acá. Tenemos la fuerza, que son 2 toneladas. Y el requisito es que el ángulo con el que vamos a trabajar tiene que estar entre el eje X y la fuerza. Está el ángulo acá y vale 15 grados. Por lo tanto, podemos inmediatamente aplicar la fórmula para determinar sus componentes. Y aplicamos la fórmula, ¿cierto? Tenemos 2 toneladas por el coseno de 15 grados y 2 toneladas por el seno de 15 grados en el eje Y. Alfa vale 15 y tenemos al tiro los valores correspondientes. Y acá están. En el eje X vale 1,93 toneladas y en el eje Y vale 0,52 con los resultados que hicimos. Y ahora empezamos a hacer el mismo sistema. Sumatoria de las fuerzas en X. AX más X que está acá, más BX menos 0,5 que se está con este sentido, que viene de derecha a izquierda, por lo tanto lo considero negativo, debe ser 0. Reemplazamos, X vale 1,93 toneladas, hacemos las sumas correspondientes y las restas y determinamos un sistema de ecuaciones en que la fuerza AX más BX deben ser igual a menos 1,43 toneladas. ¿Ya? En la ecuación 1. Ahora hacemos sumatoria de fuerza en Y debe ser 0. Y vemos qué es lo que está subiendo en este caso y qué es lo que está bajando. Y si nos vamos al dibujo anterior, tenemos, a ver, si yo tengo acá la sumatoria de fuerza en Y, tengo bajando menos I, que es lo que está acá, que está bajando menos una tonelada, que otra cosa más, ahora y más B, y eso debe dar 0. Eso es lo que tenemos en el eje de las I, que es lo que tenemos acá. Menos I, menos una tonelada más BI. Reemplazamos este valor con el valor que tenemos acá arriba, ¿cierto? 0,52 como es negativo, lo colocamos acá, menos una tonelada, hacemos los cálculos y encontramos que la reacción en el apoyo B en el eje Y es 1,52 toneladas. Solamente reemplazar los valores. Ahora que ya tenemos estos valores, tenemos que hacer la sumatoria de momento a donde originalmente habían más incógnitas.
Entonces en el apoyo A había solo una incógnita, en el apoyo B dos incógnitas. Entonces acá hacemos el momento y al hacer eso, estas dos fuerzas las anulamos inmediatamente porque la distancia al punto de rotación elegido, que es el punto, para el caso nuestro, este es el punto B, ¿cierto? Esta fuerza BI y BX están pasando por el mismo punto, por lo tanto la distancia al mismo punto es cero, tienen torque o momento cero. Y empezamos. Sumatoria de fuerza en el punto B y vamos a empezar. La fuerza AX, que está acá, es una fuerza horizontal. La fuerza AX es una fuerza horizontal. ¿Y a qué distancia está del punto B? Si esta fuerza avanza por acá, avanza, va a llegar a este nudo, ¿cierto? Y la distancia que hay al punto B, ¿cuál es? Esta fuerza va avanzando y la distancia que hay al punto B ahora es 1,5 metros. Entonces, cuando yo analizo una fuerza horizontal, veo a qué distancia está el punto que yo elegí de rotación. La fuerza es horizontal, ¿a qué distancia del punto de rotación? 1,5 metros. Y esto me estaría generando ese tipo de momento negativo. ¿Ya? Entonces colocamos AX menos, menos AX por la distancia que es 1,5. Ahora, esta fuerza que es la X, que ya sabemos que vale 1,93. Entonces colocamos ahora la fuerza X que tenemos acá. Esta es la fuerza X que vale 1,93 toneladas. También avanza, choca en ese punto y de nuevo, ¿a qué distancia está esa del punto de rotación? A 1,5 también. Y también me va a generar ese momento negativo. Y por eso me coloco acá menos 1,93 por 1,5. Y 1,93 toneladas, en este caso con un signo negativo, 1,93 por 1,5 nos da 2,895, lo aproximamos 2,9 toneladas. La fuerza ahora, esta fuerza que está acá, como la fuerza es una fuerza vertical, veo a qué distancia horizontal está del punto B. Y no tengo ninguna distancia horizontal porque esta fuerza va a pasar justo por el punto B, por lo tanto no me hace torque. ¿Ya? Y ahora, ¿qué otra fuerza me estaba haciendo torque? Se nos estaba quedando la fuerza I. Esta fuerza I, que es una fuerza vertical, tengo que ver a qué distancia horizontal estaría del punto B. Y la distancia horizontal, 3 metros. Positivo, porque me está haciendo un torque en este sentido. En ese sentido. Y ahora nos falta la fuerza de 0,5. Esta fuerza que está acá. Esta que está acá, 0,5. Si esta fuerza que está acá, me está haciendo este tipo de... Ahí. También es una fuerza antihoraria que vale 0,5 toneladas. Como la fuerza es horizontal, tengo que ver a qué distancia vertical está el punto B, a 1,5. Y ahora hago las multiplicaciones, solamente las multiplicaciones y divisiones correspondientes, y obtengo que la fuerza AX vale menos 0,39 toneladas. Si yo la fuerza, acá tenemos la fuerza AX, la puse en este sentido, entonces como me está dando negativo, en la práctica debe ser así, porque es de un número negativo. ¿Ya? Cuando me da un número negativo en las fuerzas que supusimos con un sentido, significa que le tengo que cambiar el sentido. Ya está, con el sentido correspondiente, ¿cierto? Los valores que nosotros hemos obtenido. Ahora reemplazamos en esta ecuación, colocamos AX vale menos 0,39 toneladas, más BX debe ser igual a menos 1,43. Reemplazamos BX, ¿cierto? Va a costar menos 1,04. Significa que también
le tengo que cambiar el sentido y van a quedar en el sentido de derecha a izquierda. Entonces ahora si yo sumo 0,39 más 1,04 más 0,5 debe dar el mismo valor que la fuerza que está en la X, que es 1,93. Y ahí mantenemos en equilibrio isostático. Ahora este ejercicio es importante que revisemos este tipo de ejercicio, porque nos va a permitir entender el concepto de los planos inclinados. Si tenemos, ¿cierto?, un tipo de apoyo, que en este caso es de tipo rodillo o patín, que está afirmado en un plano inclinado, este tipo de apoyo va a generar una reacción. Esta reacción es perpendicular al plano inclinado. Siempre las fuerzas que son de reacción siempre son perpendiculares al plano de apoyo. En este caso el plano está inclinado, por lo tanto esta relación, esto es 90 grados. ¿Ya? Esto es 90 grados. Ese es un dato clave. Y con esto nos va a permitir determinar, porque nosotros tenemos en este instante una situación así. Tenemos una fuerza que se genera en ese apoyo, que es el apoyo B. Pero nosotros necesitamos determinar la componente de este elemento, ¿cierto? Como la fuerza va de izquierda a derecha hacia arriba, la componente en X va a ir ahí y va a ir ahí. Entonces necesitamos determinar ese ángulo que está acá. ¿Ya? Y sin embargo, a nosotros nos entregaron el plano inclinado con la horizontal, tiene un ángulo de 27 grados. Por lo tanto, nosotros tenemos que determinar este ángulo que está acá. Y para eso necesitamos determinar este ángulo el que necesitamos, porque esto ya lo entregaron. Tiene una magnitud de BI, que está en el punto B. Pero nosotros necesitamos estos elementos que están acá para poder trabajar en un diagrama de cuerpo libre. ¿Ya? Estos elementos necesitamos determinar. ¿Ya? Y para eso, la solución es lo siguiente. Este ángulo nosotros no lo conocemos. Sabemos que esta fuerza es la reacción que genera el apoyo en el plano inclinado. Y también sabemos que esa fuerza, al, eh, al intersectar el plano inclinado, genera un ángulo recto. Por lo tanto, alfa más teta valen 90 grados. Y esto que está acá es la horizontal. Y nosotros sabemos que el eje X con el eje vertical se intersectan en un ángulo recto. Por lo tanto, esto vale 90. Si este vale 90 y este vale 27, 90 más 27 más teta vale 180. 90 más teta más 27 vale 180, determinamos teta que vale 63. Si este ángulo vale 63 y yo sé que este ángulo más alfa vale 90, fácilmente determino cuánto vale alfa y digo alfa más teta 90. Como yo sé que el ángulo teta lo sacamos vale 63, hacemos la resta y me dicen que alfa vale 27 grados. Como esto también vale 90 grados, 90 más 27 va a ser igual a teta. Y teta ya vale 63. Y lo sacamos al tiro. Y ahora sí ya tenemos, ¿cierto? La horizontal, el ángulo que andamos buscando, ¿cierto? Está medido desde la horizontal, ahí está la horizontal, que es el eje X, y llega hasta la fuerza. Entonces ese es el ángulo. Y aquí yo ya tengo listo para poder determinar. Entonces ahora las componentes en X va a ser igual. ¿Cuánto vale la fuerza? BI vale la fuerza, que esto puede ser 8, 10 newton o tonelada. Coseno, ¿y el ángulo cuánto vale el ángulo teta? 63 grados. ¿Cuánto vale I ahora? La fuerza BI, ¿cuánto vale seno de 63 grados? Y listo. Ahí está el ejercicio
absolutamente ya desarrollado, y ahí sabemos que esa fuerza BI se descompone en dos elementos, en el eje X y en el eje Y, que por supuesto deben ser menores que la fuerza original. Y ahí está el ejercicio, lo mismo que estábamos haciendo. Ahora vamos a determinar la carga P más las fuerzas que están en los apoyos para que esta estructura se mantenga en equilibrio isostático. En el apoyo, que es de rodillo, me están indicando la reacción que tuvo ese apoyo, 1 tonelada. Entonces me quedan por determinar estas tres variables. Y como son tres variables, puedo aplicar las tres ecuaciones. Y para eso, lo primero que tengo que hacer, lo primero, cuando tengo planos inclinados, ¿cierto? O este tipo de fuerzas que están inclinadas, determinar sus componentes. El ángulo es 38 y está apoyado en la horizontal. El ángulo que me están entregando sale desde la horizontal y llega hasta la fuerza. Por lo tanto, es el ángulo correcto. Entonces yo digo, X, 5 toneladas por el coseno 38 y 5 toneladas seno a 38. Y esta es en el sentido porque viene de derecha a izquierda bajando y viene de derecha a izquierda, ¿cierto? En la horizontal. Acá están los valores, 3,94 y 3,07 toneladas. Aplicamos ahora la sumatoria de la fuerza en X y vamos a tener la fuerza en X a X, de izquierda a derecha. ¿Qué otra fuerza en X tengo? La componente acá, en el punto B, X, que ya sabemos que vale 3,94. Entonces, como le pusimos ahora el sentido de derecha a izquierda, va a ser negativo. Hacemos el cálculo y nos dice que la fuerza AX vale 3,94. Listo. Nos vamos ahora a la sumatoria de las fuerzas en Y. Y la sumatoria de fuerza en Y, ¿cierto? Son las siguientes. Vamos a volver al dibujo anterior. Acá está la sumatoria de fuerza en Y. La sumatoria de fuerza en Y van a ser la fuerza ahí, esto es sumatoria de las fuerzas en Y, que deben ser 0. Lo que va subiendo ahí, menos 4 toneladas que van bajando, esa, menos P, menos y vale 307 toneladas, ¿cierto? Y más 1 tonelada que está acá debe ser igual a 0. Esas son las fuerzas que nosotros tenemos en el eje vertical. Entonces ahora vamos a tener la fuerza ahí menos P. Y ahora podemos sumar ese valor con ese valor y con ese valor. Podemos determinar ya una ecuación, que es la que tenemos acá armada. Y acá está, ahí menos 4T, menos P, menos 307, más 1 tonelada. Entonces me queda una ecuación. La fuerza ahí menos P debe dar 6,07. Ahora, para poder encontrar estas variables, aplicamos la otra herramienta que es la sumatoria de momento. Y la hacemos en el punto A. El punto A tiene dos variables, por lo tanto es la que nos permite desarrollar este ejercicio. Y aplicamos la sumatoria de momento. Vamos a colocar acá la estructura para que se entienda. Entonces, esta la tenemos acá. Si vamos a aplicar sumatoria de momento en el punto A, positivo igual a 0. Entonces ya sabemos que la fuerza AX y la fuerza ahí no están haciendo un momento porque están pasando por el punto que hemos decidido de giro. Y 4 toneladas tampoco porque están pasando justo por ahí. Pero P me está haciendo este movimiento de momento negativo. Entonces voy a colocar menos P. Y la distancia, como la fuerza es vertical, veo la distancia horizontal, 3 metros. ¿Qué otra fuerza más me estaría haciendo momento? La fuerza I, que vale 307, y también me va a hacer un momento
negativo, entonces va a ser menos 307 toneladas y la distancia es una fuerza vertical, veo la distancia horizontal, que son 7 metros. Y ahora tengo la otra fuerza de 1 tonelada que me está haciendo girar en torno antihorario. Entonces va a ser 1 tonelada por la distancia completa, 7 metros. Y esto debiese dar 0 porque no tenemos ninguna otra fuerza más, porque la fuerza X pasa por el mismo punto. Y acá está la fuerza. Menos 3P, 3 por 0,7 y 1. Hacemos el cálculo y hacemos la resta, ¿cierto? Y me dice que la fuerza P vale 3,62 y como me dio negativo, entonces en el dibujo le tengo que cambiar el sentido porque yo la tenía bajando. Entonces ahora como me dio negativo, lo que realmente está pasando es que está subiendo. Y ahora yo reemplazo la ecuación en esa ecuación y digo, ahí cuánto vale, la coloco aquí. Vamos a borrar esto que está acá. La reemplazo en esta ecuación. Ahí lo coloco acá. Menos, ahí está el menos, lo colocamos ahí, menos. Pero aquí me dicen que P, y P ya tiene un menos, entonces lo colocamos acá, menos P igual a 607. Ahora cuando tenemos multiplicaciones de signos iguales, debe dar positivo. Entonces esto da positivo, hacemos el cálculo y me dice que la fuerza ahí vale 2,45 toneladas. Y ahora colocamos los valores realmente como iban. Entonces tenemos AX en ese sentido, ahí 2,45 subiendo, pero P, que la teníamos bajando como no tiene negativo, hay que colocarla en el sentido correcto que va subiendo. Y ahí están todos los elementos. Ahora vamos a hacer este ejercicio, el ejercicio número 8, que es un ejercicio para entender un poquito las propiedades de la geometría. Nos dicen determinar las componentes de la fuerza que genera el apoyo, que está ubicado en un plano inclinado, el apoyo es el apoyo B. Si el terreno tiene una inclinación, como se indica en la gráfica. Entonces, me están indicando, mire, usted tiene, acá está mi horizontal, tiene un terreno, ¿cierto? Que este es mi terreno irregular, ¿cierto? Y acá usted tiene un soporte de tipo patín, que arbitrariamente le pusimos A. Y esto me está generando una reacción de 3 toneladas. Ok. Y para eso yo tengo que determinar las componentes. Como la fuerza de reacción viene de derecha a izquierda, entonces mis componentes deben ser lo mismo ahí y este debe ser ahí arriba. Por lo tanto, el ángulo que yo ando buscando es este. Es el ángulo que ando buscando. Le pusimos alfa, beta, gamma, como sea, pero necesitamos ese ángulo. Porque con esto nosotros vamos a poder decir, a ver, X vale 3 toneladas coseno de ese ángulo, que no lo sé. La componente ni va a costar 3 toneladas por el seno de ese ángulo, no lo sé. Tengo este valor, pero no tengo el ángulo. Pero me dan otro dato, me dicen, pero mire, su inclinación del terreno inclinado con respecto a la horizontal, ¿cierto? Esta es la horizontal, tiene un ángulo que está acá, ¿cierto? Le vamos a cambiar la unidad de ángulo para no enredar esto, ¿ya? Porque yo le puse otro valor. Este ángulo le vamos a poner que vale teta. Y este se llama alfa, pero tampoco tengo datos, ¿ya? Entonces, pero me dan un dato clave que es este. Entonces me dicen, pero mire, la inclinación que tiene ese terreno, si a este dato nosotros le pusiéramos 1, ya a este punto le pusiéramos 2, me dicen, mire, la inclinación que tiene el trazo 1, 2 es el siguiente.
Me dice, mire, esta recta tiene una ecuación también, pero me dice, mire, si usted baja un metro, baja un metro, va a avanzar ahora 2 metros y va a llegar, ¿cierto?, a la recta. Entonces, en la vertical usted va a bajar 1 metro y va a avanzar 2 metros. Entonces, el talud, ¿cómo se llama esto? Está en la razón, para este caso, de 1, la vamos a hacer, ¿cómo se coloca? Está en la razón de 1 es a 2, donde 1 es la vertical y 2 es la horizontal. Una razón es la división de dos números. Una razón es la división de dos números y una proporción es la igualdad de más de dos razones. Por ejemplo, A es a B es una razón. Si yo le coloco que es esto que está acá, sería una proporción. Y solo esto que está acá, esto, A partido por B, es una razón. ¿Ya? O C partido por D también es una razón. Cualquiera de estas dos son razones. ¿Ya? Y cuando se igualan se nos forman una proporción. Entonces me están diciendo claramente, pero mire, este, este terreno que está inclinado tiene una razón de 1 es a 2. O sea, en el fondo me están entregando valores, ¿ya? Que son en una razón. Que cuando yo divida los valores siempre me va a dar ese mismo resultado. Porque esto tiene una pendiente. Entonces me dicen, determine este ángulo. Y para eso agregamos simplemente esto. Si tenemos este triangulito que está acá, ahí, y este es más largo, ¿cierto? Si esto vale 1 y este vale 2, este ángulo que está acá es alfa porque es paralelo, ¿cierto? Vamos a agrandar un poquitito acá. Ahí está. Este ángulo que está acá, el ángulo alfa, se repite acá. ¿Por qué? Porque esta es mi X. Esto que está acá también es mi X, es paralelo. Y está formado por la X y la inclinación. Está formado por la X y la inclinación, por lo tanto son iguales. ¿Ya? Entonces, como son iguales, vale lo mismo. Entonces yo voy a decir, a ver, la tangente de alfa, que está acá, no conozco el valor de alfa, pero sí sé que debe ser igual. La tangente me relaciona el cateto opuesto por el cateto adyacente. Si yo necesito determinar un ángulo, aplico las funciones arco. Si necesito calcular un ángulo, le aplico las funciones arco. Y como la función es tangente de alfa, le coloco arco tangente. Si hubiese sido seno, le coloco arco seno. Y en las calculadoras dice así. Esto que está acá significa arco tangente. Esto que está acá significa arco tangente. ¿Ya? Que no tiene nada que ver con tangente tan ahí a 1 partido por tangente. No tiene nada que ver. Es simplemente por el espacio de las calculadoras que no pueden escribir la frase tan larga. Entonces, lo único que tengo que hacer para poder determinar el ángulo es lo siguiente. Si esto es tangente de alfa igual a 1 medio, para calcular ese ángulo le aplico arco tangente. Por lo tanto, me va a quedar ahora alfa va a ser igual a tan a la menos 1, que sabemos que significa arco tangente, paréntesis, 1 dividido en 2. Tiene que estar con paréntesis. Y nos va a dar inmediatamente que alfa, viendo que la unidad sea sexagesimal,
sexagesimal. Y para eso yo coloco, para verificar mi calculadora, seno de 30. Si me da 0,5, estoy en la unidad correcta. Si no, tengo que eh, modificar la calculadora, ¿cierto? Configurarla. Para este caso, yo prendo mi calculadora, veo en qué unidad de ángulo estoy en la correcta, coloco Shift tan, que corresponde a arco tangente, paréntesis, coloco 1 dividido en 2. Y me da como resultado 26 grados, coma, le vamos a colocar 57 porque me dio 56,5. Lo vamos a dejar así con 56,5. Listo. Ahí está el ángulo. Pero lo que yo ando buscando no es ese ángulo. Acá está lo que estamos haciendo. ¿Ya? Sabemos que alfa vale ahí. Acá están las componentes. X y ahí está la componente Y. Sabemos que el ángulo, la fuerza, se intersecta con el plano inclinado en 90 grados. Y sabemos que la componente X con la componente Y se intersectan en 90 grados también, por lo tanto estos dos ángulos son 90. Si este es alfa y este es 90, voy a tener, el ejercicio es alfa más 90 más teta, me tiene que dar 180. Y yo sé además que ese ángulo que está ahí, más este vale 90. Alfa más teta vale 90. Entonces ahora, lo mismo que estábamos haciendo acá, ¿cierto? Esto es alfa, ese es 90 y ese es teta. Y ahí tenemos el mismo ejercicio que estábamos haciendo. Y ahora, nosotros sabemos que la tangente de alfa vale 1/2, porque teníamos esto. Este era alfa porque era paralelo, este es el eje de la X, este es 90 y por lo tanto este va a ser teta. Esto costaba 1 y esto costaba 2. Entonces si yo digo tangente de alfa es 1 dividido en 2. Tangente de teta va a ser el opuesto partido por el adyacente. Y ahí están los valores. Y nosotros sabemos que el ángulo que andamos buscando, ¿cierto? El que tenemos que encontrar es este ángulo, el ángulo teta, que es el que está en la horizontal y está entre la fuerza y la horizontal. Y lo tenemos acá, aquí yo estoy haciendo el paralelo, además que yo sé que este ángulo más este ángulo que está acá deben ser 90. ¿Ya? Si yo sumo estos ángulos me va a dar 90. Este yo lo aproximé un poquito para trabajar con solo dos decimales. Y con eso estamos listos. Y ahora reemplazamos. ¿Cuánto vale X? 3 toneladas, coseno de 63,43. En la letra Y vale 3 toneladas, seno de 63,43. Y estaríamos listos con el ejercicio. Acá tenemos un ejercicio donde también tenemos algunos elementos que son importantes. Lo primero que tenemos que determinar acá son las componentes. En este caso, la fuerza I va a ir en este sentido porque viene de izquierda a derecha y va subiendo, y la componente en X que viene de izquierda a derecha. Ahí estarían mis componentes de la fuerza 0,5 inclinada, ¿cierto? Porque viene acá, esto viene en este sentido, ahí está la fuerza, entonces va a tener que tener una reacción en ese punto con la X, y como viene desde abajo hacia arriba, esta es la X, esto vale Y. Y el ángulo que vamos a ocupar es este. Como este vale 20 grados y todo yo sé que completo vale 90, este va a costar 70. ¿Ya? Como sé que 70, yo sé que este pedacito de ángulo que le vamos a llamar eso más 20 es igual a 90. Teta va a costar 90 menos 20 y teta va a costar 70 grados. Era muy fácil deducirlo. Y ahora ya aplicamos directamente la fórmula. Ya están las reacciones, ¿cierto? Que son 3 reacciones que tenemos que tener. 1, 2 y 3 las tenemos. Ya están las componentes, ¿cierto? Ahí están. En la X vale 0,17 newton, en Y vale 0,47 newton. Y este, déjenme ver acá un poquitito.
Ahí está la fuerza, la pusimos en el sentido, ¿cierto?, de derecha a izquierda, por lo tanto, por el diagrama de cuerpo libre, esto estaría trabajando como que fuera negativa. Si me da del mismo sentido, no le cambio después la flecha. Si me da con un signo contrario, le tendré que cambiar la flecha. Hacemos el cálculo y empezamos. Sumatoria de fuerza en X. ¿Cuál es la fuerza que tenemos en X? Ahí está. AX para allá. 2 newton esa. AX, 2 newton. 0,17 que vale la X. ¿Cierto? 0,17. Menos Bx que está acá. Vamos a mover un poquitito para que se vea mejor. Menos Bx que está en ese punto. Repito, en X, 2 newton, ahí está, más AX, más este tramito que costaba 0,17 que está ahí, y menos Bx que le pusimos ahora con la flecha en ese sentido. Sumamos esto y nos queda un sistema de ecuaciones en que debe darme menos 2,17. Ahora sumatoria de la fuerza en I, todo lo que va subiendo menos lo que va bajando, y determinamos que la fuerza ahí vale 0,53 newton. Ahora hacemos sumatoria de momento en el punto A que corresponde al punto que tiene más variable. Hacemos la sumatoria, ¿cierto? Colocamos todos los elementos que están haciendo fuerza y colocamos. Vamos a colocar acá. Ya, si hacemos sumatoria de fuerza, en este caso, la sumatoria de la fuerza, perdón, la sumatoria de momento, la vamos a hacer en el punto A, porque es donde hay más reacciones y lo vamos a considerar positivo como lo estamos viendo. Empezamos, sabemos que la fuerza AX, ahí y 2 newton no me hacen ningún tipo de eh, momento porque pasan por el mismo punto. ¿Ya? Entonces empezamos. ¿Qué fuerza me estaría haciendo momento en el punto A o torque? X, ¿cierto? Y X me estaría haciendo que esto me girara en este sentido, por lo tanto sería negativo. Entonces tuviese que colocar menos 0,17 newton por, como la fuerza es horizontal, me preocupa de la distancia vertical, que deben ser 6 metros. Ya, la fuerza I no me estaría haciendo ningún tipo de torque porque como es una fuerza vertical, me preocupo de a qué distancia horizontal está el punto y no está a ninguna distancia porque no hay distancia, por lo tanto cero. Ahora estos 2 newton que van hacia arriba me estarían haciendo un giro antihorario. Es positivo. Entonces sería más 2 newton por la distancia, como la fuerza es vertical, veo la distancia horizontal, 3 metros. Después tengo 3 newton, me estaría dando un momento negativo. Como la fuerza es vertical, veo la distancia horizontal que serían 7 por 7 metros. Y la fuerza Bx, que es una fuerza horizontal, me estaría haciendo un torque positivo. Entonces sería más Bx. Y como es una fuerza horizontal, veo la distancia vertical que son 6 metros. Y esto debe darme 0. Es lo que tenemos acá. Ahí está, 0,17 por 6 más 2 newton por 3. Veamos si la tenemos bien. Más 2 newton por 3, ¿cierto? Menos 3 newton por 7. Esta, vamos a irle por acá. Menos 3 newton por 7 y más Bx por 6. Hacemos el cálculo y nos queda que Bx vale 2,67. Ahora, como tenemos esta ecuación, reemplazamos, ¿cierto? En la ecuación que teníamos anterior y reemplazamos en AX, ¿cierto? Menos BX, y que la tenemos acá.
ax menos bx que vale menos 2/17.